algo, es algo muy trascendental porque Jesús es la primera persona que llama al Padre, a Dios, Abba, que sería el equivalente de decir papito, o en inglés decir daddy, ¿no? A lo mejor nosotros lo escuchamos, ¿no? Nuestros hijos nos dicen daddy, cuando hablan inglés o dicen a sus papás, sería el equivalente. De hecho, si vamos nosotros a Jerusalén, escucharíamos a los niños decirle a sus papás, Abba, Abba, y esa es la forma de decirle papi, pero en este caso a Dios. Entonces, cuando hablo de Abba, Padre, me refiero a Dios y me refiero a esa confianza con la que podemos acercarnos a Él. Ahora, una de las cosas que hace Abba, que hace nuestro Padre, es enseñar a sus hijos y enseñar a sus hijos con paciencia, pero también con su ejemplo. Uno de los grandes problemas que yo veo de los padres hoy en día cuando tratan de educar a sus hijos es que los padres no son buen ejemplo para los niños. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto lo viví en Aguascalientes. En Aguascalientes, a lo mejor algunos de ustedes me han escuchado decirlo, pero en Aguascalientes en varias ocasiones, mínimamente ahorita recuerdo 3 ocasiones, vino un padre en una ocasión, en otra ocasión una mamá, en otra ocasión otra mamá, con un niño de 13 años en una ocasión, de 14 en otra, de 15 en otra. Y vinieron y me dijeron, pastor, ¿puede usted hablar con mi hijo porque es adicto al alcohol? Fíjense, 13 años, 14, 15 años de edad. Y ya yo estoy hablando con ellos y el niño me dice, pero pues ¿qué me dicen papá si él también es bien borracho? Ahora, fíjense lo que estos papás querían que yo hiciera. Querían que yo le enseñara al niño a que no tomara alcohol o que dejara de ser borracho cuando los padres mismos eran borrachos, eran alcohólicos. Ahora, ¿ustedes creen que eso es lógico? No, porque ¿cómo el niño va a dejar de hacer algo que está viendo que su padre está haciendo? Es como cuando, siendo más joven, me acuerdo que un tío nos decía, no, ustedes no vayan a fumar, pero traía el cigarro en los dedos y fumando y nos decía, ustedes no lo vayan a hacer. Uno de los grandes problemas hoy en día de los padres es que tratan de enseñarles a los hijos que hagan algo correcto cuando ellos no lo hacen. Por ejemplo, yo como padre, ¿verdad? Y gracias a Dios mis hijas van todos los domingos a la iglesia, pero si yo les decía a ellas, vayan a la iglesia, ¿por qué, hermanos? Porque yo iba todos los domingos a la iglesia, lo hago también con el ejemplo. No puedo esperar que ellos hagan algo cuando yo soy quien está dando un ejemplo diferente. A veces hay padres que le dicen a su hijo, no mientas, pero cuando alguien llama por teléfono, bueno, ahora ya no porque tenemos celulares, pero antes cuando teníamos el teléfono en la casa, dile que no estoy. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? A mentir. Está aprendiendo a mentir. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Y por eso un consejo que yo les daba hace poquito, yo les decía, sé con todo tu ser aquello que quieras que tus hijos sean. ¿Quieres que tus hijos sean estudiosos? Estudia tú. ¿Quieres que tus hijos sean trabajadores? Sé trabajador. ¿Quieres que tus hijos digan la verdad? Di la verdad. ¿Quieres que tus hijos vayan a la iglesia? Ve a la iglesia. ¿Quieres que tus hijos lean la Biblia? Lee la Biblia. ¿Quieres que tus hijos confíen en Dios? Confía tú en Dios. Porque de la manera como tú eres padre, es lo que ellos van a aprender. No lo que tú dices, sino el ejemplo que tú les estás dando. Ahora, algo que vemos muy hermoso en la palabra de Dios es que Abba, o sea, nuestro Padre, es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo perfecto. Dios es santo. Si quieren anotar las citas, Isaías 6:3 es el versículo que dice, santo, santo, santo. Él es santo, es decir, no hay en él absolutamente nada que sea malo ni sea pecaminoso. Él es perfecto. Mateo 5:48 dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, como Abba es perfecto. Él es un Padre perfecto. Efesios 2:4, 5 y 6 dice que es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y vean eso, es un Dios que cuando nosotros hacemos algo que está mal podemos ir y pedirle perdón y saber que Él nos va a perdonar. Es un Dios perdonador. Y era lo que el otro día yo estaba predicando, ¿no? Acerca de cómo como padres, hermanos, y lo digo nuevamente, tenemos muchas veces que perdonar a los hijos porque también se van a equivocar. Y hay padres que no lo hacen. Hay padres que sale la hija embarazada
Y es un decir, ¿no? O sea, no es que apareció embarazada, ¿no? Por supuesto, algo sucedió para que esté embarazada. Y hay padres que dicen, no te voy a volver a hablar, lárgate de la casa, no quiero volver a verte. ¿Estoy diciendo que estuvo bien lo que hizo? No. Pero que estoy diciendo que es el momento que más apoyo necesita. O sea, no, nadie se vaya a animar a decir, ah, bueno, entonces no está mal. No, sí, saben, yo les he enseñado, ¿verdad? Que el sexo es algo muy bonito. Escúchenme, jovencitos, es algo muy hermoso, es algo muy bonito. Dios es el que mandó que tengamos hijos. Es parte, es algo bíblico. Proverbios capítulo 8 dedica el libro de Proverbios para hablar del deleite de la pareja. Pero escuchen esto, es para el matrimonio. Es algo precioso, es algo bonito. Pero ¿saben qué, hijas? Werner ya no está aquí, ¿verdad? Se salió. Hay puras jovencitas. Hijas que me escuchan, es para el matrimonio. Aunque los amigos les digan, no, es que hoy en día todo el mundo se mete con quien sea y ya no tienes ni que ser tu novio ni nada. Eso es lo que el mundo piensa. Pero lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña es que es para el matrimonio. Es algo que se debe guardar para el matrimonio. Y escúchenme, sí, guárdenlo para el matrimonio. Va a ser muy hermoso cuando ya estén casadas. Pero, padres, si esto llega a pasar a algunos de nuestros hijos, ¿saben una cosa? Tenemos que aprender a perdonar. Y es solamente un ejemplo. Los hijos pueden hacer muchas otras cosas, pero nuestro Padre nos perdona y nosotros tenemos que aprender a perdonar también. Dios es el máximo ejemplo de todas las virtudes que podamos aspirar como seres humanos. ¿Por qué venimos cada domingo? Porque estamos aprendiendo de ese Dios, fíjense, que es el Dios que nosotros queremos aspirar a ser como Él es. Queremos ser como Dios es. Ese es el punto. Y este Dios perfecto nos da instrucciones, hermanos, para que nosotros podamos mejorar nuestra vida. Ahora, vamos a segunda de Timoteo, hermanos, por favor, si quieren, voy a estar en un par de versículos esta mañana. Y por favor, si quieren abrir su Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y es donde voy a estar la mayoría del tiempo. Segunda de Timoteo 3 es en el Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, esta primera de Timoteo y segunda de Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Y si tienen la Reina Valera, si es la versión que ustedes tienen ahí, la Reina Valera 60, les voy a pedir que lo lean conmigo en voz alta porque va a decir igual. ¿Están listos? Lo vamos a leer dos veces en voz alta. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ajá. Lo vamos a volver a leer. ¿Lo tienen ahí? Segunda Timoteo, nuevamente repito la cita, capítulo 3, versículos 16 y 17. Una vez más lo leemos en voz alta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, una pregunta que si quieren contestar en voz alta, lo pueden hacer. Cuando dice toda la escritura, ¿a qué se refiere? Todo lo que el hombre escribe, cualquier libro. ¿A qué creen que se refiere cuando dice toda la escritura? Se refiere a esta escritura exactamente, se refiere a la Biblia. Se refiere, hermanos, a la Biblia desde Génesis, primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, el último libro que está en nuestra Biblia. Y dice que la Biblia, la escritura, es ¿qué? Inspirada por Dios. Es respirada por Dios. Es como
No tenemos aquí un instrumento de aliento, pero si yo tocara una flauta, hermanos, yo soplo aire en ese instrumento y luego yo muevo mis dedos y el instrumento da las notas que yo esté produciendo. Sí, el instrumento produce el sonido, pero lo hace por el viento que yo pongo en él. Ajá. Y esa es la idea de inspirar. Dios, hermanos, se reveló a hombres. Dios se reveló en sueños, se apareció delante de ellos, puso en su mente lo que ellos iban a escribir. Aproximadamente 40 hombres en aproximadamente 1600 años en 3 continentes diferentes escribieron esta palabra. Pero dice la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que si hay una autoridad para que nosotros podamos creer y seguir, es la Biblia. No es el vecino. Si Braden un día se para aquí y nos dice es que yo tengo una revelación de Dios, bueno, es la idea de Braden, es lo que él está diciendo. Pero no es lo que dice la Biblia. Bueno, a menos que Braden esté diciendo lo que dice la Biblia. I'm sorry, I don't know if you get it, but Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, tenemos la seguridad de que esta es la palabra de Dios. Y luego dice, es útil. Es útil. La palabra de Dios, hermanos, no solamente es inspirada, sino es productiva. Es útil, aquí dice varias cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, y el propósito es que el hombre de Dios, o sea, los que creemos en Él, estemos preparados para hacer toda buena cosa. En otras palabras, ¿cómo vas a ser tú una buena hija? ¿Cómo vas a ser una buena hermana? ¿Cómo vas a ser tú un buen padre? ¿Cómo vas a ser una buena esposa? ¿Cómo vas a ser una buena madre? ¿Cómo vas a ser un buen amigo? ¿Cómo voy a ser yo un buen pastor? Un buen maestro. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Estudiando, aprendiendo lo que dice aquí y aplicándolo en mi vida. O sea, la gente dice que no hay un manual de vida, pero yo les digo, sí hay un manual. ¿Cuál es el manual de vida, hermanos? La Biblia. Este es el manual para vivir. Para que tú puedas hacer lo correcto. Para que tú puedas hablar correctamente, pensar correctamente. La palabra de Dios me enseña que yo no debo decir malas palabras, por ejemplo, no las digo. La palabra de Dios me enseña que yo debo orar, oro. La palabra de Dios me enseña que debo de leer la Biblia y meditarla, lo hago todos los días. La palabra de Dios me enseña que no debo de robar, no robo. La palabra de Dios me enseña que no debo de abusar a los demás, no lo hago. La palabra de Dios me enseña que debo ser gentil con los demás, que debo ser obediente con mis padres, lo hago. Todo eso es algo que está aquí. Y en la medida que yo voy aprendiendo la palabra de Dios, yo voy conociendo a Dios porque esta es su palabra, o sea, esto es lo que Dios nos enseña, entonces nos habla de Él. En esa medida, yo estoy cambiando y estoy siendo preparado, como dice la Biblia, para toda buena obra, para hacer lo bueno. Y vaya que hace falta, ¿no? ¿Cuánta gente en este mundo hace lo malo? Muchísima, ¿no? En el trabajo tenemos gente que a veces nos maltrata o es muy injusta, ¿sí o no? Hay gente a lo mejor que a lo mejor contratas, no bueno, de repente para que trabaje y no trabajan, no quieren, o sea, si quiere andar por ahí dando vueltas, pero no quieren trabajar, o sea, quieren recibir un salario, pero no quieren, ahora sí que trabajar por ello. A veces hay bullying en la escuela, ¿no? Compañeros que maltratan a otros. ¿Cómo hacemos lo correcto? A través de aprender la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver estas palabras. Estamos en este texto, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, por supuesto, aprendemos mucho a través de la Biblia, aprendemos de muchas cosas, aprendemos de historia, aprendemos de arqueología, aprendemos de geografía, o sea, estoy hablando de conocimiento general, pero aprendemos también cómo debemos de vivir, aprendemos sabiduría de cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero después hay una palabra muy bonita que es útil para qué? Redarguir. ¿Saben qué es redarguir?
Esta palabra es una palabra, por supuesto, viene del griego que significa convencer, significa condenar, significa persuadir. Pero la idea de redarguir, fíjense, la idea de redarguir es cuando yo me convenzo por mí mismo al escuchar la palabra de Dios. Ahora déjenme les cuento una historia. A lo mejor les va a parecer rara, les va a parecer chistosa, no sé. A lo mejor les va a parecer exagerada, pero es algo real. Hace muchos años, cuando era pastor de la iglesia de Cuautitlán, le compartí de Cristo a un joven. Una joven que iba a la iglesia llevó a su hermano escucha la palabra, su hermano cree en Cristo y empieza a venir a la iglesia. Este joven venía a la iglesia, pero este joven, antes de creer en Cristo, antes de ir a la iglesia, escuchaba música pesada, lo que llaman heavy metal, ¿saben de lo que estoy hablando? Punk, rock punk, o sea, música muy estridente. Y entonces él empezó a ir a la iglesia. Él empezó a ir a la iglesia. Pero llevaba unas playeras con unos mensajes muy feos. A veces con unas caras de diablos en la playera. Y yo creí que llevaba una boina. Aquí es donde se pone medio feo porque me dice su hermana un domingo, me dice, oye, ¿ya viste lo que traía mi hermano en la cabeza? Le dije, pues yo lo vi desde lejos y traía una boina. Y me dice, no, era una ropa interior femenina y la trae como gorra. Y me dice, deberías de hablar con él. Pero yo le dije esto. Le dije, mira, él empieza a venir a la iglesia y si yo a lo mejor ahorita que apenas empieza a venir, todavía ni se bautiza ni nada, y empiezo a hablar con él y a decirle, oye, quítate esta playera, oye, vístete de esta manera, probablemente él va a dejar de venir a la iglesia. Y yo le dije esto. Le dije, deja que venga más. Y si después de un buen tiempo que él viene no ha cambiado, entonces voy a hablar con él. Pero le dije, deja que la Biblia le hable a su corazón. En lugar de que yo hable directamente con él, déjame que la Biblia hable a su corazón. Bueno, ¿qué creen, hermanos? Un domingo, pasaron unos 2, 3 domingos y un domingo vino esta joven y me dijo, oye, hablaste con mi hermano, ¿verdad? Le dije, no. Me dijo, es que si viste que ya no trae eso, ya se quitó la playera, ahora hasta trae una camisa y hasta se puso una corbata, jamás lo había hecho. Y le dije, no, yo no hablé con él. Pregúntale qué fue lo que pasó. Y entonces ella habló con su hermano y le dijo, oye, ¿habló contigo Alejandro? Y él le dijo, no, Dios habló a mi corazón. ¿Saben qué es eso? Eso es redarguir. Ahora, no estoy diciendo que cuando tú hagas algo malo no voy a hablar contigo. O sea, si tú haces algo malo y yo puedo hablar contigo, lo voy a hacer, ¿verdad? Especialmente si tú ya tienes tiempo viniendo a la iglesia. Pero a veces, ¿saben qué sucede, hermano? No necesito yo hablar directamente con la persona, porque la persona al escuchar la palabra de Dios va a impactar su corazón. Eso es redarguir. Cuando alguien no te dice el pastor, oye, deja de fumar, oye, ¿sabes qué estás diciendo malas palabras? A lo mejor el pastor ni siquiera sabe que tú hablas malas palabras, a lo mejor el pastor ni siquiera sabe que tú de repente te echas tus tragos, pero tú un día escuchas la palabra y dices, esto no está bien, yo no estoy haciendo lo correcto, y tú en tu corazón dices, yo voy a dejar de hacer esto. Redarguir, hermanos, es cuando tú llegas a una convicción de lo que debes de hacer porque Dios te lo ha enseñado en su palabra. ¿Y saben por qué esto es algo tan bonito? Porque es ahora una convicción tuya. Yo espero que si les pido algo a mis hijas, y gracias a Dios, lo he dicho, son muy obedientes, son muy buenas, pero yo espero en Dios que si les pido algo, lo hagan, por supuesto. Pero una cosa es que lo hagan porque yo se los pido, pero otra cosa es que lo hagan porque lo quieren hacer.
¿Sí ven la diferencia? Felicitas, es muy diferente que tú le pidas, por ejemplo, a Betty, ¿no? Oye, lávate los trastes, Betty. Estoy muy cansada, tengo mucho que hacer. Puedes lavar los trastes. Y que Betty se levanta con buena manera y los lava. Pero qué diferente es que tú te paras como que vas a lavar los trastes, pero ya Betty está ahí, sin que le digas nada. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí se dan cuenta? Cuando alguien ya tiene la disposición de hacerlo, no necesito decirle que lo haga. ¿Por qué? Porque ya lo está haciendo, porque ya en su corazón ha aprendido qué es lo que debe de hacer. Y la palabra de Dios nos redarguye. Yo no sé en tu vida esta mañana, yo no sé cómo está tu vida. O sea, yo puedo verte por fuera y decir, ah, qué bonitas, ¿no? O qué bien se ve el hermano, bien peinadito, ¿no? No lo huelo, hermano Pedro, pero ha de estar bien perfumado, ¿no? Desde aquí lo percibo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Sí, yo puedo traer corbata y estar aquí, aparentar que estoy muy bien, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que mi corazón desea? ¿Anhelo caminar con Dios o anhelo las cosas del mundo? ¿Quiero vivir para Dios o quiero vivir para hacer lo que está mal? Estoy aquí, pero estoy pensando, ay, quisiera estar en una fiesta allá, en un antro, echándome ahorita unos tragos. O realmente yo digo, no, este es el lugar donde yo encuentro paz, donde yo encuentro de verdad un propósito para mi vida. Redarguir es cuando tú llegas a entender si yo quiero una comunión con Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero vivir para Él. Que ese es el punto. Nosotros hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de una religión. No les voy a dar una lista de cosas que sí debes de hacer y cosas que no debes de hacer, sino de qué estamos hablando, de una relación con Dios. Cantábamos, ¿no? Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Yo quiero, Señor, vivir para ti. Yo quiero que tú vivas en mí. Si tú jamás te has pedido a Jesucristo que venga a tu corazón, si nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy es un muy buen momento para hacerlo y decirle a Dios, Señor, perdóname. Tú conoces mis pecados y Señor, vive en mi vida. Ven, quédate conmigo, Señor. Te acepto como mi Salvador. Yo quiero que tú vivas en mí y quiero que tú dirijas mi vida. Y de eso se trata. De eso se trata. Antes de que yo creyera en Cristo, yo escuchaba historias de los cristianos. ¿Saben qué? Mi maestra de sexto año, creo que ella era cristiana y ella me acuerdo que decía, los cristianos se reunían todos los días. Cuando yo la escuchaba, ¿saben qué pensaba? Qué aburrido reunirse todos los días. Es súper aburrido. Luego decía ella, los cristianos leían la Biblia y oraban. Y todos los días leían la Biblia y oraban. Y yo pensaba, qué aburrido leer la Biblia. ¿Saben por qué pensaba que era aburrido? Porque yo no tenía Cristo. Y cuando yo no tenía Cristo, para mí el mundo era lo bonito. Hacer cosas que no estaban bien. Era peleonero y lo digo sin ningún orgullo, era también ladrón y hacía muchas otras cosas. O sea, era yo tremendo. Y no lo digo con orgullo, lo digo solamente por testimonio. Pero cuando Cristo vino a mi vida, hermanos, se me hacía tarde los domingos para llegar a la iglesia. Me acuerdo cómo iba corriendo, ¿no? Para ir a la iglesia. Y quería llegar temprano para cantar y quería participar en todo. Y ya cuando empecé a ir a la iglesia ya tocaba la guitarra y en el momento que alguien dijo que si quería tocar, yo, por supuesto, ¿verdad? Y no he dejado de tocar la guitarra en la iglesia hasta ahorita. ¿Qué cambió? ¿Por qué cambié? Porque Cristo vino a mi vida. Y de la misma manera, si tú dices, es que a mí no me atrae nada de esto, se me hace aburrido y escuchar, porque no tienes a Cristo. Pero cuando tú tienes a Cristo, la palabra de Dios va a redarguir tu corazón y tú vas a decir, sí, yo prefiero esta vida. Yo prefiero este caminar con el Señor. Yo prefiero vivir para Él.
El texto dice que es útil para enseñar, para redarguir, pero luego vean la otra palabra que dice, ¿es útil para qué? Para corregir. Y la idea de corregir es la restauración a un estado correcto, la restauración a lo que debe ser lo correcto ante los ojos de Dios, una rectificación completa. Tal vez no has hecho cosas muy graves en tu vida. Tal vez nadie de los que está aquí pueda decir es que yo he asesinado a alguien. Probablemente no. Pero probablemente sí has hecho cosas que están mal en tu vida, de una o de otra manera. Has sido desobediente, has sido desleal, has tomado decisiones equivocadas. ¿Y sabes qué hace la palabra de Dios? Te corrige. Te lleva al propósito que Dios tiene para ti. Te lleva a aplicar los principios de Dios y a vivir una vida muy, muy hermosa, una vida muy bonita. Y hermanos, yo puedo dar testimonio de aquellos que han seguido la palabra de Dios por años. Puedo ver sus matrimonios, sus familias, que son familias bonitas, que son vidas tranquilas, vidas en paz, que aprendan a confiar en Dios, que tienen hogares que no faltan los problemas, pero se mantienen firmes. No es lo que tú quieres, pero vean las familias que no tienen a Dios. Siempre se están o se separan o terminan destruyéndose, o los muchachos están viviendo en drogadicción, o los muchachos están en situaciones en la cárcel, en diferentes partes. ¿Por qué? Porque no corrigieron su vida, porque no cambiaron. Eso es lo que Dios hace. La Biblia dice en varios momentos que delante de ti está la bendición y la maldición. Hay varios momentos en los que Dios nos dice, sabes que tú puedes seguir tu vida como tú quieres, hacer lo que a ti te parezca, pero tú vas a destruir tu vida. O tú puedes entregarme tu vida y aunque tú creas que la estás entregando, la estás ganando. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando tú le das tu vida a Dios, lo que tú haces es ganar tu vida. Cuando tú le entregas tus hijos a Dios, lo que tú haces es tener a tus hijos para siempre. Cuando tú dices, yo no le voy a dar mi vida a Dios, lo que tú haces es perder tu vida. Cuando tú dices, no le voy a dar mis hijos a Dios, lo que tú haces es que esos hijos los vas a perder tarde o temprano. ¿Qué es mejor? Entregarle nuestra vida a Dios. Y quiero terminar aquí, hermanos. Útil para redarguir, útil para enseñar, útil para corregir, y dice el texto, útil para instruir en justicia. Y esto también habla de disciplina. Dios nos guía, Dios nos disciplina, Dios nos guarda para que vivamos lo que es agradable a sus ojos. Pero todo esto depende de nuestra actitud ante Él. Hay un versículo en Apocalipsis 3:20 y es un texto que me gusta mucho porque dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta, dice Él, y llamo. Y Él está hablando de nuestro corazón. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él. ¿Qué me hace pensar esto? Bueno, que hay gente que a lo mejor lleva años Jesús tocando a la puerta, pero no le abre, ¿no? Nosotros lo hacemos, ¿no? Alguien viene y nos toca la puerta y si no queremos que entre, pues puede quedarse ahí tocando hasta que se vaya. Otras veces hay gente que cuando alguien toca la puerta, abre, pero pregunta, oiga, ¿qué quiere? No estoy interesado. Y se va. Pero dice Jesús, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él. Y lo dice el texto, Apocalipsis 3:20, y cenaré con Él y Él conmigo. Y me gusta también esa parte, porque me hace pensar
Si yo invito a Jesús a tener comunión conmigo, un día Él me va a invitar también a tener con Él comunión para siempre, por la eternidad. Así que Dios nos puede estar hablando, hermanos, pero depende de nosotros que lo aceptemos y depende de nosotros que lo querramos seguir. Y con eso quiero cerrar. ¿Quieres seguir a Jesucristo? ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres vivir para Él? ¿Quieres andar en sus caminos? ¿Quieres serle fiel? Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Nadie más, ninguna otra persona. Es una decisión individual. Pero si tú lo quieres hacer, invítalo a tu vida. Si tú quieres hacerlo, pídele perdón. Si tú quieres hacerlo, acéptalo como tu Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, para orar. Y voy a hacer una invitación, así con sus ojos cerrados. Si tú que me escuchas, desde donde quiera que estés, o alguno de los que están aquí, si tú no le has invitado a tu corazón, pero esta mañana tú quieres hacerlo, dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, te pido que tú me laves, te pido que tú me perdones. Señor, me arrepiento de mis pecados. Jesús, ven a mi corazón. Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Creo en ti y quiero vivir para ti. Si tú lo estás haciendo sinceramente de corazón, ahí donde estás te pido que levantes tu mano, nada más para que yo sepa que tú estás tomando esta decisión. ¿Hay alguien esta mañana que está tomando esta decisión? Dios le bendiga mucho. Puede bajar su mano. ¿Hay alguna otra persona? Y no sientas ningún tipo de presión, solamente yo quiero saber si alguien esta mañana está tomando esa decisión. La decisión es de entregarle tu vida a Dios, la decisión es de darle tu vida a Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. ¿Hay alguna otra persona que esta mañana dice: yo, Señor, me arrepiento, yo, Señor, creo en ti, te acepto como mi Salvador? Y si tú lo estás haciendo, levanta la mano ahí en tu lugar. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano, hija. Si hay alguien más, inclusive si hay alguien que me esté viendo desde la transmisión, mándame un mensaje. Si tú lo estás haciendo, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Dile al Señor ahí en tu corazón, si no lo has hecho, asegúrate de decirle que le pides perdón, que lo aceptas como tu Salvador personal. Dale las gracias, porque Él murió en la cruz por tus pecados. Es Jesucristo el que murió para salvarte. Y es Jesucristo el que te ofrece una vida nueva, una vida abundante y una vida eterna. Señor, yo te pido que bendigas a quienes en esta mañana han tomado la decisión de aceptarte en sus vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, les permitas confiar plenamente en ti y tener un arrepentimiento genuino. Pero también te pido, Señor, que les ayudes a vivir para ti de ahora en adelante. Señor, permita que como iglesia podamos ayudarles en su caminar contigo. Y Padre, también que los dones y talentos que les has dado, Señor, puedan usarlos para tu honra y tu gloria y crecer así, Señor, en la gracia y el conocimiento tuyo. Te doy las gracias por esta mañana, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Y te pido que nos ayudes a vivir caminando contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Señor, también te pido por aquella gente que tal vez está en otro lugar, pero tomó esta decisión esta mañana. Ayúdales a vivir a tu lado, Señor, y a caminar en tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos, Señor. Amén. Amén. Bendito Dios. Y al final, nada más, aquellos que levantaron su mano, les voy a dar un folletito. También, si no tienen Biblia, les voy a regalar una Biblia. Y bueno, vamos a también, gracias a aquellas personas que nos acompañan. We can finish the transmission right now. Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo domingo.